Bienvenidos ciudadanos de Librópolis, soy Alfredo. Una vez más nos encontramos celebrando los 35 de Librópolis. El pasado 21 de marzo celebré mi cumpleaños número 35 y quisiera celebrarlo con ustedes también. Ya ustedes saben que estoy con la dinámica Los 35 de Librópolis, en donde estoy leyendo y leeré durante este año 35 libros que escogí, algunos al azar y otros de una manera especial. Y ojalá que ustedes puedan acompañarme en estas lecturas. Y para celebrar estos 35 años, también quería compartir con ustedes 35 facts literarios de Alfredo Mora. Este video, para no hacerlo tan gigante, tengo que dividirlo en dos partes. Y voy a irles contando ciertas curiosidades mías, por decirlo así, todas relacionadas con literatura. Empecemos. Yo creo que leer es algo que yo traigo heredado. Mi abuela leía muchísimo y yo recuerdo que ella me recomendaba muchas cosas para leer y yo empecé a leer a los 4 años. Realmente aprendí solito. Aprender a leer español es muy sencillo. Como tenemos un idioma fonético y cada letra tiene un sonido, juntar letras y sonidos era realmente muy sencillo. Entonces prácticamente aprendí a leer solo. Cuando era niño pedía más libros de leer o de colorear que juguetes. Y también esto hizo que desde niño yo fuera un fiel lector de una revista que tuvimos en los 80s, 90s en Costa Rica que se llamaba Revista Tambor. Tengo una colección gigante de estas revistas, por acá pueden ver unas fotografías y realmente quiero conocer a la escritora Ana Coralie Fernández porque siempre leía que ella era la editora de la revista y siempre leía de Anaco y yo decía, yo quiero conocerla y bueno, espero conocerla pronto. Mi familia nunca tuvo esta tradición de darnos como mesadas o algo así, pero cuando yo podía ahorrar cierto dinero de niño y de joven por mis papás, por mis hermanos o por mis tíos, lo que hacía era ahorrar y comprar libros. Sí, entonces desde pequeñito yo empezaba a comprar libros y era lo que me encantaba coleccionar. Pero bueno, tuve esta gran oportunidad de que desde pequeño tenía una biblioteca familiar y mis tíos y mis primos también tenían muchísimos libros. Entonces desde niño yo me leía todo lo que existiera y me leí prácticamente toda la biblioteca que había en mi casa. Por eso desde pequeñito pues aprendí muchísimas cosas de muchos temas porque en casa habían muchísimas enciclopedias con temas súper diversos y yo lo leía todo. Entonces aquí viene otro fact literario y es que conocí a Agatha Christie a los 8 años. Una de mis hermanas mayores leía muchísimo a Agatha Christie y yo empecé a leer sus novelas. Me atraparon y desde los 8 años soy fan de Agatha Christie. Otro autor que conocí, que ya ustedes saben que es el amor de mi vida, Edgar Allan Poe, maestro de la literatura, lo conocí a los 10 años. Mi tía me dijo, le recomiendo este libro de cuentos. No son los cuentos de hadas que siempre lees, pero te van a gustar. Son un poco misteriosos y macabros. Y ahí fue donde conocí a Edgar Allan Poe. Y a otra escritora que conocí desde niño fue a Sor Juana Inés de la Cruz. Porque recuerdo que en casa había un libro desde los 60s, cuando mi mamá estuvo en el colegio, tuvo que leer a Sor Juana Inés de la Cruz. Y yo también leía su poesía. Y también recuerdo que mi mamá se aprendió, o no sé si todavía recuerda, algunos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Y me encantaba desde pequeño escucharla recitar los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Y también algunas historias del libro, recuerdo Mi hogar y mi pueblo. Entonces mi mamá me contaba estos poemas y estas rimas y yo me los aprendía también. ¿Quién mató al Yigüirro? Yo lo maté. Con el arco y la flecha, dijo el soterré. ¿Quién en su agonía lo miró sufrir? Yo, dijo la mosca, yo lo vi morir. ¿Recuerdan eso? ¿O alguno de ustedes lo leyeron? Me cuentan en la cajita de descripción. Sigo contándoles cosas desde mi infancia y es que una de mis películas favoritas de Disney de toda la vida ha sido La Bella y la Bestia.
justamente porque yo hice esta conexión en ese momento con la princesa y con Bestia, perdón, por Bella, por leer y que pasaba leyendo, y yo pues obviamente hice el conecte con ella, pero más que todo por esta genial biblioteca de Bestia que yo dije siempre he querido tener una así. Y pues bueno, yo creo que voy por el mismo camino. Ya entrando a la etapa de la adolescencia y siguiendo con las recomendaciones de mis hermanos, en la adolescencia empecé a leer Caballo de Troya de Juan José Benítez, que pronto voy a hablar un poco de eso en un video. Y estos son sobre unos viajes en el tiempo y supuestamente unos astronautas pudieron viajar al tiempo de Jesús. Entonces yo empecé a leer todos estos libros en mi adolescencia y yo era como el rarito, ¿verdad? Del colegio, leyendo este tipo de libros donde todo el mundo leía con costos los libros que asignaban en español. Y yo leía porque son libros gigantescos, ¿verdad? Entonces, pues eso me acompañó toda mi adolescencia. Y otros libros que yo leía muchísimo en mi adolescencia eran los que me recomendaba uno de mis primos que tenía una biblioteca gigante. Y recuerdo en la adolescencia visitarlo los sábados para hablar de libros. Él me recomendaba libros y me prestaba libros. Entonces, aquí viene otro fact. Yo leí los primeros 3 libros de Harry Potter un año antes de que llegara la primera película. Entonces yo soy de ese tipo de generación, o de esta generación en donde teníamos que esperar los libros que llegaran a las librerías y que esperábamos con ansias los libros y las películas. Yo era de esta generación en donde de verdad se hacía fila en las librerías para ir a comprar los nuevos libros de Harry Potter. Realmente tuve una adolescencia y mis primeros años de adulto hermosísimos leyendo a Harry Potter. Yo vengo de un pueblo rural de Cartago, Costa Rica, que se llama Cod. Es cerca del volcán Irazú, de hecho está en las faldas del volcán Irazú. Y por ser un pueblito rural, mi papá viajaba siempre a San José y mis primos, pero yo no tenía la oportunidad desde pequeño. Así que viajar a la capital era para mí toda una aventura, toda una experiencia. Y cuando mi primo y mi prima y mi papá o mis hermanos me llevaban a la capital, siempre íbamos a librerías, porque por supuesto era lo que yo pedía. Íbamos a museos, a librerías, y yo feliz de la vida, ahí yo quería comprar como absolutamente todo y siempre salía con un libro mínimo. De acá que tengo otra experiencia, otro fact literario, y es que desde pequeño me encantaba, bueno todavía me encanta colorear libros y tener libros de colorear. Mis papás y mis tíos me compraban de estos libros. Yo creo que eran como las actividades que ellos o las inversiones, por decirlo así, que ellos hacían para que yo no molestara porque realmente me tenían concentrado por horas. Recuerdo estos libros de colorear que se llamaban Don Gordete, y todavía conservo uno por acá. Vean qué cosa más linda. Y estos libros de colorear, pues algunos están pintados, otros no tanto, pero sí era en este de acá. Y estos libros me encantaban pintarlos, colorearlos y pasar horas pintando. Y ahora les voy a hablar de 2 facts literarios de cuando estaba en la escuela, en primaria. Primero, que fui parte de un club de la biblioteca, que éramos como voluntarios y llegábamos a ayudar en la biblioteca a hacer el conteo de libros, el inventario, a ordenar la biblioteca por áreas. Y entonces ahí yo conocí a algunos amigos que les gustaba muchísimo leer, de diferentes grados de la escuela, y también pues conocí muchísimos libros nuevos e historias que realmente tal vez no eran tanto para mi edad, pero nosotros las leíamos, las comentábamos. Bueno, fue una experiencia súper linda. Cuando yo estuve en la escuela, fui presidente de la escuela también, y esto hizo que yo creara un periódico escolar, y esto fue para fomentar la lectura.
Recuerdo que este periódico se llamaba León Cortés al Día, así se llamaba la escuela en la que yo estuve, León Cortés Castro, y el León Cortés al Día daba noticias y tenía historias también para que las personas, para que todos los niños leyeran y los maestros también, y fue una experiencia súper linda. Y para terminar con esta primera parte del video, les cuento que al llegar a la universidad y con toda mi experiencia de lector que tenía desde niño y desde joven, decidí estudiar inglés, enseñanza del inglés, pero cuando empecé a estudiar inglés en la Universidad de Costa Rica, ellos tienen una pequeña especialidad, un minor en literatura. Y ahí fue donde también conocí demasiados autores, leí muchísimo y realmente ahí fue donde mi pasión por la literatura explotó todavía más, porque fue donde aprendí a analizarla, a leer entre líneas, a analizar, a hablar de autores, a hablar con otras personas de una manera mucho más académica, y esto voló mi mente. Y acá les cuento otro fact literario, y es que pronto, espero que para el otro año, pueda ingresar a la maestría en literatura latinoamericana. Cuéntenme qué les parecieron estos facts. Acá en la cajita de comentarios me gustaría saber qué opinan ustedes sobre estos facts, si se relacionaron con unos, si conocían algunos otros, si no sabían de algunos. Y también me gustaría muchísimo que me acompañen en el próximo video para ver los otros facts literarios de Librópolis. Nos vemos entonces en el próximo video de los 35 facts literarios de Librópolis. ¡Chao!